Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios por cada uno de ustedes que están conectados y sintonizando nuestra gran campaña virtual que hemos titulado El que tiene oídos para oír, oiga. Antes de iniciar con el tema número 9 de la serie que hemos titulado La hora pico, vamos a inclinar nuestros rostros para invitar la presencia de Dios con nosotros. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos porque a través de la campaña hemos visto cómo te has manifestado de una forma muy especial en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que todo lo que nosotros estudiamos, leemos y entendemos es porque tu Santo Espíritu nos ilumina y nos da la sabiduría. Por lo tanto, toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, y rogamos que hoy no sea la excepción, porque lo pedimos según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado utilizando el capítulo 12 del libro de Apocalipsis para analizar varias lecciones importantes que Dios ha registrado en su palabra para nuestra salvación. Y por eso hoy quiero retomar lo que dice Apocalipsis 12 y el versículo 1, porque la Biblia dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer representa la iglesia del Creador, porque hemos dicho que está vestida del sol, está con la luna debajo de sus pies y en su corona ella lleva 12 estrellas. Son elementos que fueron creados por el gran Creador. Y de acuerdo a las enseñanzas del gran Creador, todos los integrantes de esta mujer deben de mirarse y tratarse como hermanos. Leo lo que dice el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién ha sido lanzado fuera? ¿El acusador de quiénes? Dice el texto: el acusador de nuestros hermanos. Porque delante de Dios, todos y cada uno de los integrantes de esta iglesia, los que conforman esta mujer que inició en Génesis 3 y el versículo 15 con Adán y Eva, son simplemente hermanos. Aunque sean de diferentes naciones, tribus, lenguas y pueblos, delante de Dios todos ellos son hermanos. Pero el texto 11 agrega que no todos los hermanos en realidad, aunque están en la iglesia, aunque son parte de la mujer, aunque son parte del pueblo de Dios, no todos ellos se van a salvar. Leo textualmente el versículo 11 que dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces el texto dice que entre los hermanos que Satanás acusa hay muchos que son vencedores, pero la Biblia también enseña que hay otros que no vencerán. Por lo tanto, nosotros debemos de trabajar con temor y temblor en nuestra propia salvación, porque con Cristo Jesús, sus promesas, su palabra, su poder, su sangre, su Santo Espíritu, nosotros podemos ser más que vencedores. Entonces, teniendo ese fundamento, vamos ahora a leer lo que dice el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, para analizar con más detalle estos dos grupos de personas que aparecen implícitamente en Apocalipsis 12:11. Porque aunque el texto solo habla de los vencedores,
es implícito que no todos vencerán. Es necesario entonces analizar Mateo 25 en este contexto para ver cómo es que nosotros podemos asegurarnos de vencer para ser parte de ese grupo que dice la Biblia, vencieron por la sangre del Cordero y por el testimonio de la palabra de ellos. Leo textualmente Mateo 25, versículos 1 y 2 para iniciar con esta parábola. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Paremos allí. La parábola inicia diciendo que hay 10 vírgenes divididas en 2 grupos. Un grupo de ellas son prudentes, o sea, son vencedores, según Apocalipsis 12:11, y otro grupo de ellas son insensatas, que para efecto de este tema vamos a identificarlas como las fracasadas. Así que tenemos 2 grupos de personas en la misma iglesia. 2 grupos de personas que conforman la mujer de Apocalipsis 12. Unos son vencedores y otros son fracasados. Unos son prudentes y los otros son insensatos. Y el texto que leímos dice que todas ellas tenían sus lámparas, porque en esta parábola, en este contexto, las lámparas que ellas tienen representa la palabra de Dios. Porque el salmista dice en el capítulo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recordemos que en Apocalipsis 12, la mujer está vestida del sol, que representa el Nuevo Testamento, pero tiene la luna debajo de sus pies, que representa los escritos del Antiguo Testamento. Es por eso que podemos concluir que las 10 vírgenes, tanto las prudentes como las insensatas, tanto las vencedoras como las fracasadas, todas andan con la palabra de Dios. Todas andan con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero sigamos leyendo lo que dice el versículo 3 y 4, que dice así: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Otro elemento que aparece ahora en la parábola es el elemento del aceite, que el versículo 4 dice, debe de ir juntamente con las lámparas. En otras palabras, estos dos van de la mano. Las lámparas por sí solas no van a ser de beneficio para las vírgenes, y el aceite por sí solo tampoco será de beneficio para las vírgenes. La única manera en la cual estas 10 vírgenes pueden ser beneficiadas espiritualmente es si las lámparas van de la mano, van juntamente con el aceite. Entonces, si las lámparas representan la palabra de Dios, la pregunta del millón es, ¿y qué representa el aceite, Watson? Bueno, no se me adelante. Acompáñame al Evangelio según San Juan, el capítulo 16, y leamos lo que dice el texto número 13. Palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La persona que ha sido asignada para enseñar la verdad, para guiarnos al conocimiento de la verdad, es la tercera persona de la familia divina, la tercera persona de la deidad. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad de la palabra de Dios, porque nadie puede interpretar, explicar e iluminar nuestras mentes con la verdad bíblica mejor que el Espíritu Santo. De hecho, la Biblia dice que el Espíritu Santo no solamente nos enseña la verdad, sino que también nos recuerda la verdad. Por lo tanto, las vírgenes
deberían de andar con sus lámparas, palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, pero también debían andar con aceite juntamente con las lámparas, porque el aceite en este contexto representa el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? ¿Estamos conectados, sí o no? Perfecto, así que tomen en cuenta que las 10 vírgenes representan todo el pueblo de Dios, representan a la mujer con muchos integrantes, pero que 5 de ellos son insensatos, son fracasados, y de hecho Romanos 8 y el versículo 9 dice que estos fracasados en realidad no le pertenecen a Cristo. Leamos textualmente el versículo, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, como las fracasadas, sino según el Espíritu, como las victoriosas. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, como las fracasadas, no es de él. El texto dice que una persona, aunque esté en la iglesia, aunque pertenezca al grupo que es identificado como la mujer del Creador, si esa persona no tiene el Espíritu de Cristo, no está lleno del aceite que representa el Espíritu Santo, esa persona no le pertenece a Cristo. Esa persona no es espiritual, sino que es carnal. Y el versículo 14 agrega, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pregunto, de las 10 vírgenes, ¿quiénes eran las que se dejaban guiar por el Espíritu de Dios? ¿Quiénes eran las que tenían aceite juntamente con la lámpara? Obviamente la Biblia enseña que las prudentes o las vencedoras son las que se dejaban guiar por el Espíritu Santo, mientras que las insensatas o las fracasadas se dejaban guiar por el capo. Porque una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser carnal. Las vírgenes insensatas eran carnales, no se dejaban guiar por el Espíritu Santo, al punto que la parábola enseña que llegó un momento que hasta pensaban comprar la unción del Espíritu Santo. Leamos lo que dice Mateo 25, versículos 8 y 9, para confirmar que en realidad eran bien insensatas. Leamos textualmente el verso, dice así: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Las insensatas eran tan carnales, eran tan terrenales, estaban tan acostumbradas a resolver todas las cosas con dinero, que pensaban que podían comprar la presencia del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, con dinero. Cuando la Biblia más bien enseña en Lucas 11 y el versículo 13 que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. A los que se lo ¿qué? Muchacho, solamente tenían que pedirlo y lo recibirían. Pero eran tan carnales en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de vivir, que llegaron al punto de creer que podían negociar con las prudentes para recibir del Espíritu Santo que ellas poseían. La Biblia enseña que estas personas se van a perder. Sin embargo, están juntamente con las prudentes, porque las 10 vírgenes como un todo están esperando la venida del esposo. Y la Biblia enseña en el versículo 11 y 12 del mismo capítulo 25 de Mateo, que cuando el esposo, que es Cristo en este contexto, tomó la palabra delante de ellas, esto fue lo que él les dijo: después
vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué fue lo que Cristo respondió a estas insensatas? De cierto os digo que no os conozco. Imagínense que la parábola enseña que estas insensatas reconocían a Cristo como su Señor. Eso aparece en el versículo 11. Pero a pesar de que le habían aceptado como Señor y Salvador, a pesar de que andaban con sus lámparas, a pesar de que estaban en la iglesia, a pesar de que ellas estaban vestidas igual que las vírgenes prudentes, a pesar de que testificaban que estaban esperando la venida del esposo, la Biblia dice que Cristo no los conoce. Y eso es importante analizarlo en el contexto del carácter, porque en realidad estas insensatas no reflejaban el carácter de Cristo y por consiguiente Cristo no los reconoció. Porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia lavada y emblanquecida en su sangre, que refleje su carácter delante del universo, que refleje su gloria a través de una vida de obediencia. Y estas insensatas no lo hacían porque su conducta jamás podía ser de gloria para Dios, porque no tenían la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Andaban con sus lámparas, pero andaban sin aceite. Y nadie puede ser transformado espiritualmente de pecador a santo si no es por el poder del Espíritu Santo de Dios. La Biblia por sí misma no tiene el poder. Ciertamente hay poder en la palabra de Dios, pero cuando va acompañado de la presencia del Espíritu de Dios, de la ministración del Espíritu Santo. Los judíos tenían el conocimiento de la palabra y clavaron a Cristo a una cruz porque rechazaron la dirección del Espíritu Santo. Y por eso Cristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Están equivocados al pensar que las escrituras por sí mismas dan vida eterna. El que da la vida eterna soy yo, y las escrituras dan testimonio de mí, y ahora yo he venido a vosotros y no creéis en mí. Ese es el problema. La lámpara por sí misma no puede traer salvación. La lámpara por sí misma no puede traer conversión. La lámpara por sí misma no puede traer transformación. La lámpara debe ir acompañada, debe estar juntamente con el aceite que representa el Espíritu Santo, porque la Biblia dice en Efesios 6:17 que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y estas vírgenes insensatas no reflejan el carácter de Cristo. Cristo no las conoce. Se parecen al capo, se parecen al diablo, aunque están en la iglesia. Con razón Romanos 8 decía que los que no tienen el Espíritu de Cristo no son de Cristo. Y el texto 14, Romanos 8, también decía que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Con eso en mente, llegamos a un punto importante del tema, donde queremos saber dónde está Cristo hoy. Y para eso voy a recordarle lo que dice la Biblia en Hebreos 8, versículos 1 y 2, que menciona que existen dos santuarios o dos tabernáculos. El celestial, que es el original, creado por el Señor, y el terrenal, que es una copia o una réplica del celestial, creado o construido por Moisés. La Biblia también enseña en Hebreos 9, versículos 2 y 3, que en el santuario celestial hay dos departamentos muy importantes. Uno es llamado el lugar santo y el otro es llamado el lugar santísimo.
Entonces, con eso en mente, voy a invitarte a leer conmigo ahora lo que dice Hebreos 4, versículos 14 en adelante. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo actualmente está en el cielo y según la Biblia, Él está desempeñando desde que ascendió al cielo en el año 31 la función de sacerdote. Eso es lo que Él está haciendo por amor a ti y por amor a mí. Está intercediendo delante del Padre, está de mediador entre Dios el Padre y nosotros, y la Biblia dice que no hay dos mediadores, no hay tres mediadores. Primera de Timoteo 2 y el versículo 5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Así que Él está en el cielo, en el santuario celestial, intercediendo delante del Padre por nuestra salvación. ¿Quién se acuerda entonces cuántos departamentos mencioné que existen en el santuario celestial? Exactamente, está conectado mi amigo. Son dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Cristo ascendió al cielo para iniciar su obra de sacerdote, la Biblia enseña que Él entró al lugar santo y a partir de allí en adelante se mantuvo en ese departamento intercediendo por nosotros. Pero quiero recordarle que la intercesión de Cristo tiene dos etapas según lo que la palabra de Dios enseña. En su primera etapa, Cristo está en el lugar santo. Pero en la segunda etapa, que inicia en la parte final de su intercesión, que estudiamos ayer en el tema de ¿para qué te digo que no? Sí, vimos que esa etapa final de su intercesión se le llama un juicio. Porque es en esa etapa donde se abren los libros para revelar nuestras obras delante de los millones y millones de ángeles, de manera que Cristo y el Padre puedan identificar o revelar a los ángeles quiénes son los verdaderos santos del Altísimo. Entonces hay dos departamentos en el santuario celestial, lugar santo y lugar santísimo. Y también hay dos etapas en la intercesión de Cristo allá en el santuario. La primera etapa se lleva a cabo en el lugar santo y la segunda etapa, que es el juicio, la parte final de su intercesión, se lleva a cabo en el lugar santísimo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Siguen conectados conmigo, sí o no? ¿O hay que volver a empezar otra vez? Vamos a hacer un repaso entonces, porque por acá están pidiendo repaso. Vamos a repasar lo que hemos dicho hasta acá. Iniciamos hablando de que la mujer de Cristo, la de Apocalipsis 12, tiene una gran cantidad de integrantes que delante de Dios todos debemos de ser tratados como hermanos. Vimos también que entre los hermanos hay unos que serán vencedores por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Pero aunque el texto de Apocalipsis 12:11 no habla nada de los fracasados, es implícito que no todos van a vencer. Por eso decidimos escoger o utilizar la parábola de las 10 vírgenes para ampliar más esa enseñanza. Y en la parábola vimos que hay dos tipos de vírgenes o dos tipos de personas en la iglesia de Cristo. Unos son ¿qué? Unos son insensatos y los otros son ¿qué? Son prudentes. Muy bien. ¿Cuáles son los sinónimos que yo utilicé para referirme a los insensatos y los prudentes? A ver, ¿quién se acuerda? Los insensatos son equivalentes ¿a qué? A fracasados, ¿cierto? Está conectada mi hermana.
y los prudentes son equivalentes a vencedores. Correcto, muy bien. Ahora también vimos que todas las vírgenes tenían en su posesión lámparas y que estas lámparas representan la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, porque la mujer de Apocalipsis 12 tiene la luna debajo de sus pies. El fundamento de ella es el Antiguo Testamento, pero está también vestida del sol porque ella cree en el Nuevo Testamento. Ambos testamentos conforman la lámpara. Y la parábola enseña que estas vírgenes, además de las lámparas, debían poseer ¿qué más? Muy bien, tenían que tener aceite. Excelente. ¿Y el aceite es un símbolo de qué? Es un símbolo del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos guiará a toda la verdad. Todo esto lo hemos visto en el contexto de Mateo 25, pero leímos en Romanos 8, versículos 9 y 14, que las insensatas son carnales, porque no son guiadas por el Espíritu Santo, y por consiguiente el texto dice que ellas no le pertenecen a Cristo. De hecho, ellas trataron de comprar la presencia o la unción del Espíritu Santo con dinero, porque en su carnalidad, en su forma terrenal de manejar las cosas, todo lo han aprendido a resolver con dinero. Pero la Biblia enseña que hay cosas que no se pueden comprar, porque las prudentes, al pedir el Espíritu Santo con humildad, fueron llenadas de la unción de Dios, fueron llenadas sus vasijas con aceite, porque la humildad es lo que caracteriza a las prudentes, mientras que la soberbia y el orgullo de las insensatas las hace llegar a creer que todo en este mundo lo pueden resolver con su influencia, con su capacidad, con su dinero, con sus contactos. Pero la salvación es un regalo de Dios para gente humilde, sincera y dispuesta a someterse a la voluntad de Dios. Por eso estudiamos que Cristo dijo que Él no las conoce, porque ellas en su carácter no revelan la gloria de Cristo. En su carácter no se parecen a Cristo. En su carácter las insensatas son idénticas a Satanás, son una réplica del capo, y por eso Cristo dice que Él nunca las conoció. Otro punto que mencionamos fue que Cristo hoy está en el santuario celestial y que en ese santuario hay dos departamentos muy importantes. Uno es llamado ¿qué? A ver, ¿quién se acuerda? Lo mencionamos hace poco. ¿El lugar qué? El lugar santo, correcto. Y el otro es llamado el lugar santísimo. Estos dos departamentos tienen una conexión directa con la obra que fue Cristo a hacer al cielo después de su ascensión, porque ascendió en el año 31 y entró directamente al lugar santo para iniciar la primera fase de su intercesión. Pero vimos en la Biblia, en el tema de ayer, que la intercesión de Cristo tiene una segunda faceta, tiene una segunda etapa que la Biblia llama juicio. Esa segunda etapa, que es el juicio, se lleva a cabo en la segunda parte del santuario, en el segundo departamento del santuario, que hemos identificado como el lugar santísimo. Así que con ese repaso estamos listos para continuar con nuestro tema. Por lo tanto, voy a invitarle a ir conmigo ahora al capítulo 3 de Apocalipsis, para leer los versículos 7 y 8 que dicen así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, hablando de Cristo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Paremos allí. Estamos en el contexto del santuario, y lo que Cristo está diciendo es que cuando Él abrió la puerta del lugar santo, cuando ascendió al cielo, abrió la puerta del lugar santo y cerró la puerta del patio o del atrio de donde Él venía, de donde fue crucificado,
porque el patio o el atrio del santuario celestial es aquí en la tierra. Aquí en la tierra Cristo fue crucificado, altar del sacrificio. Aquí en la tierra Cristo fue resucitado, la fuente de bronce o lavacro. Esos dos muebles representan su obra aquí en la tierra, su obra en el atrio o el patio del santuario. Cuando Él asciende como vencedor al cielo, Él cierra la puerta del atrio y abre la puerta del lugar santo. Y el texto dice que la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar, y la puerta que Él cierra, nadie la puede abrir. Eso lo vamos a conectar ahora con el versículo 8, que dice así: yo conozco tus obras. ¿Yo conozco qué? Pregunto. ¿Conocen los ángeles nuestras obras tal cual las conoce Cristo? ¿Sí o no? Claro que no. ¿Conocen los ángeles nuestros pensamientos tal cual los conoce Cristo? Claro que no. La Biblia dice que Cristo sí conoce nuestras obras, Cristo sí conoce nuestros corazones, Cristo sí conoce nuestras intenciones, Cristo sí conoce nuestros pensamientos, y por eso en el versículo 5 del mismo capítulo 3, la Biblia nos va a ayudar a entender que Cristo va a revelar esos corazones, esas obras, esas intenciones, esos pensamientos a la hueste angelical. Leamos textualmente el versículo. Dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este escenario es el mismo del juicio celestial, que es la segunda fase de su intercesión en el santuario celestial. Note que allí aparece el libro de la vida, porque en el juicio celestial los libros son abiertos para revelar nuestras obras. Cristo sí conoce nuestras obras, pero los ángeles no. Por lo tanto, Él abre los libros para revelar nuestras obras, intenciones, pensamientos y corazones delante de la hueste angelical. El texto 5 también habla de que su Padre está presente. Leímos en Daniel, en el tema de ayer, que la función del Padre en el juicio es el juez. Daniel 7:10 dice que el juez se sentó hablando del anciano de días y los libros fueron abiertos. Pero mencionamos ayer que el juicio no es para aclarar la mente del Padre, ni mucho menos para refrescar la memoria del Hijo. El juicio es para revelar a los ángeles millones de millones que le servían y millones de millones que asistían delante de él, según Daniel 7:9, porque ellos sí necesitan ver las evidencias del por qué Cristo sentenciará a algunos como los santos del Altísimo y a otros los rechazará. Por eso el texto dice que allí está el Padre, que están los ángeles, que se abre el libro de la vida y habla de los vencedores. ¿Habla de quiénes? Habla de los vencedores. A ver, ¿quién se acuerda quiénes son los vencedores de acuerdo a la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas? Mencionamos que las prudentes son las vencedoras, ¿cierto o no? Y las insensatas son las fracasadas. Así que el texto aquí dice que en el juicio celestial que se está llevando a cabo ahora, el que venciere, las vírgenes prudentes que vencieren, sus nombres no serán borrados del libro de la vida, más bien serán vestidas con vestiduras blancas. Y confesará su nombre delante del Padre y su nombre delante de los ángeles. ¿Por qué Cristo va a confesar el nombre de estas prudentes, de estas vencedoras delante del Padre y delante de los ángeles? Porque aquí en la tierra, ellas, a través de la lámpara de la palabra y a través del aceite del Espíritu Santo, están viviendo una vida de obediencia a su ley,
y confiesan con su boca y con su conducta que la ley de Dios es santa, justa y buena, y que la justicia de Dios y la misericordia de Dios se revela en su ley. Por lo tanto, ellos hoy son un reflejo de su carácter a través de una vida de obediencia. Por otro lado, las insensatas o las fracasadas, sus nombres serán borrados del libro de la vida y no recibirán las vestiduras blancas, porque su carácter está sucio y manchado por el pecado. Están en la iglesia, pero siguen pecando. Están en la iglesia, pero siguen chismeando. Están en la iglesia, pero siguen adulterando. Están en la iglesia, pero siguen codiciando. Están en la iglesia, pero siguen robando. Están en la iglesia y están perdidos. Por eso Apocalipsis 3 y el versículo 8, Cristo dice: yo conozco tus obras. Yo sé que estás en la iglesia, pero eres puro cuento. Yo sé que estás en la iglesia, pero no estás de corazón. Yo sé que estás en la iglesia, pero no estás conectado, porque andas con tu lámpara, pero está cerrada. La palabra de Dios no la lees. La palabra de Dios no la escudriñas. La palabra de Dios no te emociona. La palabra de Dios no te llena de gozo. Más te gozas con el Facebook. Más tiempo pasas con WhatsApp. Más tiempo pasas en YouTube. Más conoces de novela que la palabra de Dios. Más conoces de televisión que la palabra de Dios. Más conoces de fútbol que la palabra de Dios. Porque en realidad la palabra de Dios no es pan de vida para ti. La palabra de Dios no es un manjar espiritual. La palabra de Dios no es vida y espíritu. La palabra de Dios no es poder para ti. Y por eso yo, que conozco tus obras, necesito hacer un juicio en la última faceta de mi intercesión, para revelar a los ángeles quiénes son las vírgenes prudentes vencedoras y quiénes son las vírgenes insensatas fracasadas. ¿Me estoy dando a entender, apreciados amigos? Por eso Cristo dice en Apocalipsis 3:8: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Una puerta en qué condición? Una puerta abierta. Pregunto, ¿de cuántos departamentos estamos hablando en el santuario celestial? 2, ¿cierto? Lugar santo y lugar santísimo. Cuando Cristo ascendió al cielo para iniciar su intercesión, ¿en qué departamento se ubicó? En el primer departamento, porque era la primera parte de su intercesión. Pero cuando llega el momento, cuando llega la hora para iniciar la segunda faceta o la segunda parte de su intercesión, que hemos identificado en la Biblia, se le llama juicio. Entonces Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Por lo tanto, cerró la puerta del lugar santo y abrió una puerta que nos lleva al lugar santísimo. Y el texto dice que esa puerta que él abrió, que nos lleva al lugar santísimo, donde está el Padre, los ángeles, los libros, y se está llevando a cabo el juicio, esa puerta que él abrió, nadie la puede cerrar. ¿Cuánto la pueden cerrar? Nadie. Entonces, con eso en mente, necesito ahora que leamos lo que dice la Biblia en Apocalipsis 21 y el versículo 2, porque en la parábola Cristo es el esposo, pero queremos ver que en este contexto su esposa es la ciudad santa o el reino que él va a recibir cuando finaliza el juicio. Leo textualmente el versículo, Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En este contexto, porque la Biblia se estudia por contextos, Cristo es el esposo y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, el reino que él va a recibir cuando sea coronado como rey, es su esposa. Muy importante entender que estamos estudiando un contexto diferente, porque la palabra de Dios se estudia por contextos. Y vuelvo a hacer énfasis que en este contexto Cristo es el esposo y el reino que recibe la ciudad santa es su esposa. Regresemos entonces a Mateo 25 y el versículo 5, que dice así:
Y tardándose el esposo. ¿Y tardándose quién? El esposo. Cristo se tardó porque en realidad cuando ascendió al cielo tuvo que desempeñar una intercesión en 2 etapas. Si fuera solamente una etapa, no se hubiese tardado. Pero como fueron 2 etapas que él tuvo que atender, entonces a raíz de esa segunda etapa hubo una aparente tardanza para las vírgenes que le esperaban aquí en la tierra. Ese detalle es muy importante. La aparente tardanza es para las vírgenes, porque dentro del gran plan de salvación que crearon Cristo y el Padre desde antes de la fundación del mundo, ellos ya sabían que la intercesión tendría una primera etapa en el lugar santo y una segunda etapa llamada juicio en el lugar santísimo. Pero el texto dice que para las vírgenes hubo una aparente tardanza. Y el texto 10 menciona que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La palabra de Dios enseña en Daniel el capítulo 7 versículos 13 y 14 que cuando finaliza la segunda etapa de la intercesión, cuando culmina Cristo el juicio como sumo sacerdote a favor de nosotros, entonces el anciano de días, que es Dios el Padre, le va a entregar dominio, gloria y reino. Eso lo vimos en el tema de ayer, ¿cierto? Eso es un repaso nada más. Entonces el Padre le entrega el reino que se llama ¿cómo? Se llama la Nueva Jerusalén. Y esa ceremonia de coronación, en el contexto que estamos viendo hoy, Dios lo presenta como una boda. La boda es el momento en el cual Cristo, que es el esposo, recibe a la esposa, que es la ciudad santa. Es decir, Cristo, el esposo o el rey, recibe a la esposa, que es la ciudad santa, o el reino, que es la Nueva Jerusalén. En ese momento, esa ceremonia, Dios la está presentando en este contexto como una boda. Y esa boda ocurre después que finaliza el juicio, después que finaliza la segunda etapa de la intercesión. Por eso la Biblia dice en el versículo 10 que cuando eso culmina, se cerró la puerta. En otras palabras, se termina el juicio. Cristo cambia su vestimenta sumo sacerdotal para ponerse su vestimenta real. Cristo ya no es sacerdote. Cristo ya no es intercesor. Cristo ya no está recibiendo las oraciones de su pueblo, porque Cristo ya dijo: el que es justo sea justo todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. A partir de allí se cierra la puerta que Cristo había dicho en Apocalipsis 3:8 que nadie podía cerrar. ¿Cuántos lo podían cerrar? Nadie. Pero como Cristo tiene las llaves de David, que abre puertas que ninguno puede cerrar y cierra puertas que ninguno puede abrir, cuando inició el juicio, abrió la puerta al lugar santísimo para que todos nosotros podamos acercarnos a Él por fe. Pero una vez que Él culmina el juicio y Él pronuncia la declaración de Apocalipsis 22:11, el que es santo, santifíquese todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. En ese momento, Cristo cierra la puerta del lugar santísimo. Se acabó la oportunidad de salvación, se acabó la gracia, se acabó la intercesión, y nadie podrá cambiar para bien ni para mal, porque los casos habrán sido sellados. Apreciado amigo que me escuchas, mi querida hermana que me sintonizas, estamos viviendo en la hora pico. Estamos viviendo en la hora más solemne de la historia de este mundo, porque la salvación no termina cuando Cristo venga en gloria y majestad. La salvación termina cuando Cristo finalice el juicio en el cielo, cuando Cristo termine la segunda etapa de su intercesión, cuando se quite su vestimenta sumo sacerdotal para ser coronado como rey,
cuando su Padre le entregue el reino y se corone Cristo delante de toda la hueste angelical en esa maravillosa boda entre Cristo el esposo y la ciudad santa que es la esposa. Allí se acaba la gracia, allí se acaba la salvación, y entonces Dios enviará su ira sobre la tierra a través de las 7 últimas plagas, y las vírgenes insensatas sufrirán la ira de Dios sin misericordia, porque se burlaron de Dios todo el tiempo que estuvieron en la iglesia. Decían Señor, Señor, pero no hacían la voluntad de su Padre. Tenían la palabra de Dios disponible, tenían el Espíritu de Dios disponible, tenían el testimonio de Jesucristo disponible, tenían todas las verdades del Antiguo y Nuevo Testamento disponibles, pero vivían comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, comprando, vendiendo, edificando, plantando. Tenían otras prioridades, y por lo tanto, cuando finaliza el juicio, sufrirán la ira de Dios sin misericordia. La hora pico ha llegado, señores. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora pico ha llegado. Temed a Dios y dadle gloria, porque estamos viviendo en la hora más solemne de la historia de este mundo. Esta es la última faceta de la intercesión de Cristo. Esta es la última parte de la intercesión de Cristo. La Biblia enseña que el que me confiesa delante de los hombres, el que refleja mi carácter delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Pero el que sigue viviendo una vida de pecado, el que sigue haciendo maldad, el que sigue quebrantando mi ley, el que sigue siendo desobediente, aunque me diga Señor, Señor, yo le diré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y por eso Mateo 25 y el versículo 11 dice que después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pregunto, ¿después de qué evento vinieron estas insensatas a pedirle al Señor que les abriera? Después que él cerró, ¿qué? Después que él cerró la puerta del lugar santísimo, después que él cerró la puerta de la salvación, después que él cerró la puerta de la intercesión y la puerta de la gracia. Después de que él la cerró, ya nadie la podía abrir. Y estas insensatas dan evidencia de que aunque tenían la lámpara con ellas, en realidad la luz de la lámpara no les sirvió de nada, porque están pidiéndole algo al Señor que la lámpara de la palabra de Dios dice que no puede pasar. Porque cuando Cristo cierra una puerta, ya nadie la puede abrir. Y cuando él abre una puerta para ti, nadie la puede cerrar. Apreciado amigo que me escuchas, estamos viviendo en la hora pico de la historia de este mundo. Estamos viviendo en la hora pico de la historia de la salvación. No hay momento más solemne, de acuerdo a la palabra de Dios, que el momento final de la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Y si usted lee con cuidado, se va a dar cuenta que la parábola utiliza el verbo venir en 3 ocasiones distintas: versículo 6, versículo 10 y versículo 13. En el versículo 6 el texto dice: y a la medianoche se oyó un clamor, después de la aparente tardanza que habla el versículo 5. Y en el clamor se decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esa primera ocasión que se usa el verbo venir se está refiriendo al momento cuando Cristo estaba viniendo del lugar santo al santísimo para iniciar la segunda etapa o faceta de intercesión, para iniciar el juicio donde iba a revelar ante la hueste angelical quiénes son las prudentes y quiénes son las insensatas. Pero en el versículo 10 el texto dice
mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esa ocasión, la segunda en el contexto, donde se usa el verbo venir, se está refiriendo cuando Cristo va delante del anciano de días, cuando finaliza su segunda etapa de intercesión, cuando culmina el juicio celestial. Cristo va delante del anciano de días y recibe el reino, recibe la ciudad santa, recibe la Nueva Jerusalén y se lleva a cabo la coronación, que en este contexto se le llama boda, porque Cristo es el esposo y la ciudad santa es la esposa. Versículo 6 está hablando de venir para iniciar el juicio en el lugar santísimo. Versículo 10 está hablando de venir porque finalizó el juicio en el lugar santísimo y se presenta ante el Padre para recibir a su esposa, la ciudad santa, recibir a la Nueva Jerusalén, llevar a cabo la boda, la coronación y entonces cerrar la puerta del lugar santísimo porque se acabó la intercesión. Sin embargo, hay una tercera ocasión que se menciona el verbo venir y aparece en el versículo 13 y quiero leerlo textualmente porque dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pregunto, ¿cuál de las dos horas son más cruciales para nosotros hoy? ¿La hora que inició el juicio en el lugar santísimo, versículo 6, o la hora que va a finalizar el juicio en el lugar santísimo, versículo 10? Repito que el verbo venir se menciona 3 ocasiones para referirse a cosas distintas. Cuando se da la aparente tardanza de la venida del esposo a la tierra, es porque él apenas estaba moviéndose del lugar santo al santísimo para iniciar la segunda faceta de intercesión, para iniciar el juicio. Y eso provocó en la mente de las vírgenes una aparente tardanza. Sin embargo, en el texto 10, cuando él finaliza el juicio, cuando él culmina la segunda parte de la intercesión, entonces él va delante del Padre para recibir su esposa, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, y allí él cierra la puerta del lugar santísimo que él mismo había abierto y que nadie podía cerrar sino él, porque Cristo es el que tiene las llaves de David. Él abre puertas que ninguno puede cerrar y él cierra puertas que ninguno puede abrir. Entonces vuelvo y pregunto, ¿cuál de las dos horas es más crucial para ti y para mí entender o reconocer de acuerdo al contexto? ¿La hora cuando empezó el juicio en el versículo 6 o la hora cuando culmina el juicio y se cierra la puerta de la gracia y la salvación en el versículo 10? Prefiero pensar que la hora más crucial no es cuando inició el juicio. De paso, la Biblia enseña en profecías bíblicas registradas en Daniel que el juicio inició en el año 1844. En algún otro momento vamos a estudiar esa profecía, pero por lo menos tome nota de ese dato. Mateo 25, versículo 6, se cumplió en el año 1844 cuando el esposo vino para iniciar en el lugar santísimo el juicio, que es la segunda parte de su intercesión. Y desde ese momento hasta la fecha, Cristo está en el juicio delante de la hueste angelical, sentenciando a algunos como prudentes y otros como insensatos, algunos como vencedores y otros como fracasados. Pero la palabra de Dios enseña en el versículo 13 de Mateo 25: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Allí el texto está diciendo que no sabemos cuándo él va a presentarse ante el Padre para recibir el reino, para participar de la coronación, para participar de la boda y entonces dejar de ser intercesor
intercesor, porque se acabó el juicio, porque se acabó la gracia, porque se acabó la salvación y porque la sentencia fue: el que es justo sea justo todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía. Nadie sabe el día ni la hora que eso ocurrirá. Nadie sabe el día ni la hora que Cristo finalizará su intercesión, pero lo que sí sabemos es que estamos viviendo en la hora pico, señores. Estamos viviendo en la hora más solemne de la historia de este mundo. Estamos viviendo en la hora en la cual Cristo pronto dirá: el que es santo, santifíquese todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y se acabará la gracia, y se acabará la salvación, y se acabará la oportunidad de arrepentimiento, porque hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Hoy es el día donde hay gracia y misericordia en el santuario celestial. Hoy Cristo te dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acérquese Watson, acérquese Pamela, acérquese María, acérquese Pedro, acérquese Juan, acérquese Lucía, acérquese Lucas, porque si me confiesas delante de los hombres, si revelas mi carácter delante de los hombres, si obedeces mi ley y me glorificas delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre, delante de tus ángeles, porque yo soy tu gran intercesor, yo soy tu único mediador, yo soy tu sumo sacerdote, y yo nunca he perdido un caso, porque mi sangre te puede limpiar de toda maldad. Pero no te equivoques, mi amigo, no te equivoques, mi hermano, no te equivoques, mi compañero. Estamos viviendo en la hora pico de la historia de este mundo, y lo que vas a hacer, hazlo más pronto.